Estamos con el doctor Tomás Pérez Bodria, abogado de San Isidro, que ha tenido el coraje de hacer una denuncia penal contra los actuales ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los doctores Ricardo Luis Lorenzetti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Elena Inés Hayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosati. Queremos que, por favor, Tomás Pérez Bodria, le cuentes a nuestra audiencia la esencia de esta denuncia penal a la cabeza del Poder Judicial, tan cuestionado por nuestra sociedad, pero a veces poco entendido por qué se lo cuestiona. Claro. Bueno, Macanudo, gracias Luis. Mirá, primero empiezo por decir qué es lo que me motivó a hacer esta denuncia. Y me parece que es la preocupación que vos dejás deslizar. Es decir, en un sistema de gobierno de tres poderes es absolutamente perjudicial, no solo para distintos grupos que componen la sociedad, sino para la sociedad en su conjunto, que uno de ellos, de modo arbitrario y valiéndose de artilugios legales, pero que sustentan posiciones que son totalmente antirrepublicanas, sea el único que en los hechos gobierne en el país. En este caso tenemos una corte de 5 miembros, con 3 miembros hacen mayoría. Y en virtud de un sistema que tenemos nosotros en el país de control de los actos de los otros poderes, ese poder así concentrado y comprometido con algunos factores que no quieren cambiar absolutamente nada, termina gobernando. ¿Y qué pasa cuando termina gobernando? Que contraría absolutamente, francamente, lo que es la voluntad popular, que tiene una sola forma de expresarse, que es a través de las elecciones. De elegir un gobierno democrático, de elegir un poder ejecutivo, de elegir un poder legislativo que lo represente. Entonces, nace allí la preocupación, ¿cómo hacemos para enervar esta preeminencia totalmente antirrepublicana y anticonstitucional y sobre todo antidemocrática de uno solo de los poderes del Estado cuando contraría abiertamente la decisión de la mayoría de la población? Esto viene ocurriendo hace muchísimo tiempo, no es nuevo, ¿no es cierto? Podríamos remontarnos, si querés, al año 1930 o a cuando Mitre designó la primera corte. Siempre ha sido el Poder Judicial, lamentablemente, un poder de estas características. Pero en los últimos años, sobre todo en los 4 años del macrismo, hubo una consagración entre la identificación de los intereses de los más poderosos del país y los llamados a defender por la cabeza del Poder Judicial y a partir de allí por buena parte de la estructura de la agencia judicial. Entonces, cuando se produce alguna sentencia como esta que finalmente motivó la iniciativa de denunciarlo, no dudé en mi carácter de ciudadano y casi te diría en defensa propia, porque es bastante Defensa propia, complejo. perdóname que te interrumpa, y en defensa de los demás ciudadanos que no se dan Bueno, cuenta que no es un tema político partidario, sino que es un tema absolutamente. de ciudadanía. Absolutamente. Bueno, por eso digo en defensa propia como ciudadano y por extensión abarca toda la ciudadanía, Claro. pues estamos en paridad de condiciones. Creo que es una obligación, además me sentí obligado, siendo abogado, como ciudadano, a aportar lo mínimo que uno puede aportar, que es un mínimo de conocimiento para generar una discusión y poner en el seno de la sociedad la discusión acerca de este problema que estoy planteando. Si podemos seguir en manos de 3 personas que solamente ya por referirnos a ese número son muy fáciles de manejar, pero además hemos visto cómo actuaron a lo largo de los últimos años. 2 de esas personas, recordémoslo, aceptaron integrar la Corte a través de un DNU del presidente Macri, soslayando la intervención del Congreso, que es lo que marca la Constitución Nacional. Luego lo resolvieron. Arrancan violando la Constitución, una mala praxis ¿Qué podemos que esperar anula. de 2 magistrados que no hubieran tenido ningún problema en ejercer la función en esas condiciones? Más allá que después, por la presión que hubo, lograron que el Senado apruebe los pliegos. Eso solo creo que me exime de mayores comentarios respecto a la confiabilidad de la cabeza del Poder Judicial en la Argentina. Tomás, te hago una pregunta. Yo particularmente pienso que esta Corte, no de ahora, sino ya de hace unos cuantos años,
ha exteriorizado una profunda inhabilidad moral. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido escandalosas cuestiones que estaban a la vista de todo el mundo dentro del propio Poder Judicial, incluso una vinculación con el poder mediático, en lo que se conoce guerra judicial, reconocido incluso por periodistas muy prestigiosos, Blanc, por ejemplo, que ya falleció, y donde la condena mediática luego es inapelable jurídicamente. Sin embargo, ha habido escuchas, ha habido testigos truchos, ha habido pagos indebidos, y la Corte, esto ocurría dentro de su poder judicial y no se abocó. ¿Y qué es lo que vemos ahora? 3 jueces van a ser removidos y hace el per saltum. Un vicepresidente de la Nación, en el caso de Amado Boudou, o quien sea, pide que la Corte revise su fallo y tiene realmente una relevancia institucional importante, aunque lo condenen, aunque encontraran luego pruebas o no las encontraran. Pero lo que no pueden es decir que es grave, tiene gravedad institucional, analizar la cuestión de 3 pares de rango inferior y no la de un vicepresidente de la Argentina que nos representó a todos, te guste o no te guste. Absolutamente, y todavía es mucho más grave. Respecto de la inhabilidad moral que vos mencionás, seguramente te referís a la cuestión de la famosa mesa judicial, los espías que intervenían dentro de ese trípode que es Poder Judicial, medios y sectores políticos. En estos días hubo un artículo de Berbisky donde agrava todavía más la situación porque denuncia la reunión de quien era entonces presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, en el año 18 creo que fue, con jueces, en el año 18, con jueces del Fuero Federal de Comodoro Pi, pidiéndoles que tengan un criterio de lo más estricto posible respecto a las prisiones preventivas y las condenas cuando se trata de funcionarios del gobierno anterior, porque ellos iban a ratificar todo. Más allá de dónde provenga uno u otro gobierno, lo que es inadmisible es que el presidente de la Corte reúna jueces, y esto se confirma, y Berbisky lo está publicando, así que se hará responsable. Y con los antecedentes que tenemos, mucha duda no nos va a caber, que el presidente de la Corte asuma la dirección de lo que vos bien mencionás como la guerra judicial o lawfare, ¿no es cierto? Inhabilidad moral que se presenta en distintos rangos dentro del Poder Judicial. Lo de Lorenzetti, bueno, esto que acabo de mencionar, pero también cuando se fotografió y publicó la fotografía en el medio de difusión de la propia Corte con el ex juez Moro, que luego fue ministro de Justicia, premiado por Bolsonaro por armar una causa contra Lula que lograba inhabilitarlo electoralmente, vaya forma de defender la democracia, y con el ex juez actualmente que falleció, Bonadío. Todo eso englobalo en el análisis y vas a ver que estamos presas prácticamente de una mafia político-mediático-judicial que hoy puede atacar a Cristina Kirchner, a Amado Boudou, a Milagro Sala, a Luis Delía, pero a nosotros también, hoy o mañana, pero así no funciona un sistema democrático ni un sistema republicano que está basado en la división de poderes. Lo del tema de la disparidad de vara, a la que hiciste alusión, entre el modo de actuar de la Corte con respecto a los 3 jueces que finalmente fueron repuestos en sus cargos por la Corte, y la sentencia de Boudou, en donde no trata el asunto, es muy simple. Hay una absoluta disparidad moral porque, y se refleja en la forma de medir la vara. Las dos cuestiones, tanto el per saltum con el que trataron el tema de los jueces amparados y la causa de Boudou, que es la forma de lo que llama certiorari, sacarse de encima a la Corte las causas porque tiene muchos números, esa es la excusa, sin motivación. En realidad los dos reclaman que concurra uno de estos supuestos. El que es común a ambas cuestiones es la trascendencia. En el caso del per saltum la llama gravedad institucional, en el caso del 280, que es cuando la Corte rechaza, estrictamente trascendencia. Literalmente usa el término. Bueno, ¿qué forma de medir la trascendencia? 3 jueces que habían hecho un amparo para permanecer en sus cargos mal habidos, porque no habían pasado tampoco por el Congreso, y fueron puestos a dedo también por el expresidente Macri, cuya pretensión fue rechazada en primera instancia contencioso-administrativa y que estaba a punto de resolverse seguramente en el mismo sentido por la Cámara contencioso-administrativa. Ante esa situación,
hacen un persaltum estos jueces, es decir, le piden a la Corte que intervenga directamente, dejando de lado la intervención que ya estaba a punto de pronunciarse de la Cámara Contencioso Administrativa, y se pronuncia... Me interrumpo un segundo para decodificar al público. El persaltum es, la tiene un juzgado para resolver, no, démelo a mí que lo voy a resolver yo. Y lo estaba por resolver, se lo saca. Cuando es una medida absolutamente excepcional. Y no intervino esta Corte, Tomás, en el momento en que era claro que había escuchas ilegales que estaban en todos los medios de comunicación. No se autoinvestigó, no hizo nada. Digo, esto es de un daño moral a la justicia y a la credibilidad de la justicia que irrita a muchos de los buenos jueces, porque realmente esta Corte realmente no cumplió con su cometido, porque no revisaba ni su poder de policía hacia adentro de su propio poder, ¿no? Sí. No cumplió ni cumple con su cometido, cada vez incumple más, ¿cierto? Bueno, pero te redondeo si seguimos. Te saqué. Esa disparidad de vara no puede admitirse. 3 jueces que ya venían prácticamente condenados en cuanto a sus pretensiones, es decir, rechazada su pretensión por las instancias, como vos bien explicaste, ordinarias, para ellos eso es un tema de gravedad institucional. Casualmente son jueces que se encargaron de perseguir a funcionarios del otro gobierno, materia esencial del lawfare o guerra judicial. Y un caso que implica la suerte, a partir de una condena a 5 años y moneda, del ex vicepresidente de la Nación, no digamos de vudú, de un ex vicepresidente de la Nación, y que además venía con una denuncia fuertísima respecto de la principal prueba que motivó su condena, como era una coima hecha por el ex ministro Garabano y el gobierno de Macri de 1.500.000 pesos al testigo principal de cargo, convertido en pseudo arrepentido porque no siguió las reglas de la ley 27430 del arrepentido, termina cobrando 1.500.000 pesos y ni siquiera habiendo sido notificados mediante un hecho nuevo por la defensa en febrero de este año de esa situación, se pronunciaron. Entraron en encubrimiento, entraron en cumplimiento de funcionario público, en prevaricato. La verdad que es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, creo que la sociedad debe estar en alerta, debe encender las luces de alerta. Si mañana cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros compatriotas tiene un problema con alguien de poder, es muy posible que esta Corte se aboque de la misma manera, encontrando trascendencia institucional a cualquier tema y dé por tierra con sus legítimos derechos. Esto es lo que hay que entender. Vos dijiste algo muy claro en su momento cuando arrancaste con la Corte del 30, la Corte del año 1930 legitimó que la usurpación del poder pudiera cumplir un poder legiferante y perpetuarse en el poder. Esto fue el poder real que lo hizo a través de la Corte. Hubo un golpe de Estado donde un miembro de la Corte, Guido, fue parte luego transitoriamente de un gobierno que había sido desplazado constitucionalmente antes que los militares lo tomaran. Y también en la época de Cavallo, de Menem y de Cavallo, hicieron también la supremacía monetarista cuando pusieron encima de la Constitución el plan económico diciendo que no se le podía pagar a los jubilados porque la economía no lo permitía, entonces no se cumplía la Constitución. En aquel momento recuerdo, Tomás, que hubo el acompañamiento de la Federación de Abogados de la República Argentina, empezando por el Colegio de Abogados de San Isidro. Hago votos, porque esta iniciativa tuya, que realmente tiene gran coraje, gran valentía y es de una militancia como auxiliar de justicia importantísima para todos los que somos abogados, sea acompañada también por los colegios profesionales, especialmente nuestros colegios de abogados, porque tenemos que resguardar a la ciudadanía. No es un problema partidario. Esto es como cuando se quiere confundir una pandemia con un problema partidario. Es un problema de salud pública. Esto es un problema de moral. Tenemos una Corte que hace oídos sordos y no mira la gravedad institucional de cosas que pasan dentro de su propio espacio y no lo resuelve. Tomás. Absolutamente de acuerdo, José Luis, absolutamente de acuerdo. Por eso digo que la sociedad tiene que prender las luces de alarma. Ojalá nuestro Colegio de Abogados de San Isidro, la Federación de Abogados de la Argentina, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, etcétera, no digo acompañar esta iniciativa, sino que formen parte de esta necesidad de difundir conciencia y de actuar en consecuencia como custodios de un orden constitucional
que realmente sea un manto de protección para la democracia y para todos los ciudadanos en su seno. Esperemos, yo no te agradezco el concepto, no creo que sea un acto de coraje, sino más bien de indignación y de necesidad de, digamos, de volcar lo poco que uno puede hacer como, o incluir en su condición de abogado, de conocedor de las leyes, para resolver este problema. Pero no es un problema de abogados solamente, más bien por el contrario, este es un problema del que tiene que hacerse cargo el hombre y la mujer común, la sociedad, porque ellos son las víctimas, directa o indirectamente. Este es un problema de la sociedad, y con esto redondeamos, donde vos has hecho algo muy importante que estaba siendo reclamado por muchas personas. ¿Qué hacen los abogados? Necesitaban algún respaldo jurídico de lo que era obvio, porque hay normativa que nos ampara. Bueno, este es un camino, sigámoslo, y contá con Comarca TV para mantenernos al tanto de lo que pasa, y a través de este medio vamos a pedir el acompañamiento de todos los que compartan esta preocupación, porque el problema es que no se puede atacar institucionalmente a la Argentina de un modo impune. Y atacar a los funcionarios, aunque sea del partido que a mí no me gusta, es un ataque institucional, salvo que se pruebe lo que se debe probar. Sin pruebas no se puede condenar. Y permitime que cierre con algo, con la prisión injusta que sigue teniendo Milagro Sala, que arbitrariamente fue con un tribunal creado por el nuevo gobernador, condenada sin ninguna prueba, y luego fueron amañándose pruebas y fue detenida desde el primer momento y perseguida. El delito que cometió fue enfrentar al poder económico, demostrando que se podía hacer en muchas mejores condiciones económicas para el pueblo lo que luego se destruyó por el odio y por el revanchismo. Tomás Pérez Bodria, te dejo que cierres este pequeño espacio y contás siempre con Comarca TV para expresarte. Muchísimas gracias, Luis. Te cierro yo con esto que vos tomás de Milagro. Esta Corte hace casi un año tiene en sus manos la libertad de Milagro Sala, desconociendo, al no pronunciarse, el mandato de organismos internacionales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la región. Quiere decir que esta Corte lo primero que desconoce es los propios instrumentos por los que ella misma se tendría que manejar. Bueno, gracias Tomás Pérez Bodria, y bueno, compartiremos esta entrevista, y bueno, esperemos que la jueza Salvina de Cubría, creo que tiene el caso, Salvina y Cubría, falle rápidamente, y depositamos la confianza en que sean los propios jueces los que nos devuelvan credibilidad a esta justicia que está muy deteriorada y nos crea mucha incertidumbre a los ciudadanos y a los que somos abogados mucho más.